cordial saludo. Este blog es realizado para el curso de Epistemología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI del programa de Psicología Virtual año 2019 por los estudiantes María Fernanda Gutiérrez Aguilar, Fabián Andrés Ayala Fonseca, Diego Fernando Cárdenas Rendón y Jenny Brigitte Delgado Hernández. Este blog, como su nombre lo indica, Epistemología Udista, se fundamenta en los conceptos de epistemología, las corrientes de fenomenología y hermenéutica, las corrientes científicas, la ontología de la psicología, la visión naturalista del ser humano, el conductismo, la visión mentalista del ser humano llamada cognitivismo y los diferentes métodos de investigación en psicología. Bueno, basándonos en estos ítems podemos describir o podemos decir que la epistemología es la filosofía de la ciencia, que es una relación dinámica de la racionalidad del ser humano que fluye a través de la ordenación flexible de conceptos y las creencias que le son proporcionadas a la mente del hombre mediante la razón como instrumento de la racionalidad. La mente del hombre no opera ordenando y jerarquizando el pensamiento en esquemas rígidos. Al contrario, es un sentido práctico. El poder de la mente siempre busca como tal responder a los nuevos eventos o a los diferentes fenómenos con un conocimiento sensible en el que la identificación de los detalles que constituyen este fenómeno son evidenciados mediante un examen cuidadoso de diferentes errores. La fenomenología es la ciencia que se utiliza para estudiar aquellos fenómenos o componentes de la espiritualidad que no son investigados por la tradición marxista. El empirismo y el racionalismo fueron dos fuerzas filosóficas dominantes dentro del mundo intelectual desde el siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. El máximo representante del racionalismo fue Descartes y el del empirismo Hume. Por otra parte, el positivismo aparece con Augusto Comte en la primera mitad del siglo XIX y fue una filosofía encargada de respaldar el enfoque cartesiano que en sus ideas destacaba el estudio científico de la sociedad humana. Popper y el falsacionismo. Entonces, Carr publicó La lógica del descubrimiento científico, en el cual analiza los diferentes métodos a través de los cuales avanza la ciencia mediante la falsación de las hipótesis insostenibles. Él también reconoció el carácter evolutivo del conocimiento científico y centró su atención en la metodología de la ciencia y no en las teorías o sistemas conceptuales científicos. En la hermenéutica podemos describir que interpreta los actos, las obras, las palabras, los gestos, los textos escritos. La hermenéutica descubre el significado de las cosas, realiza una interpretación y comprensión de toda la expresión humana. Asimismo también la hermenéutica estudia todos los fenómenos para lograr realizar una interpretación y pues evita como tal los malos entendidos. En esta parte podemos observar que hay un ítem sobre palabras claves del texto que se basa básicamente en cosas claves sobre la epistemología o lo que ya hablamos anteriormente. Entonces podemos describir que el hombre al capta la idea de la realidad, es decir, que las cosas son como son y también captan aquellas que pueden llegar a ser y por lo tanto que no son en potencia, que es algo que forma parte de su realidad. La conciencia del hombre también ayuda a lograr una mejor comprensión del mundo, de la vida y de la educación. La educación es la mejor forma de generar actitudes positivas y para hacer frente a los innumerables retos que ofrece el mundo. Estas son las palabras claves que podemos observar como les estoy hablando en este momento. Por medio de infografías trataremos temas muy importantes como son los métodos de investigación psicológica, como son la visión naturalista y la visión mentalista del ser humano, entre otros. En este ítem podemos ver una representación de diferentes infografías. Bueno, basándonos como tal en los métodos de investigación de psicología, podemos deducir que existen 5 métodos, en cuales son la observación natural, el estudio de caso, la encuesta, la
investigación correlacional y la investigación experimental, en donde la observación natural es una conducta observada por un ambiente natural. El estudio de caso es una profundidad de una conducta o varias personas. Las encuestas como tal es una formulación de preguntas estándar a varios participantes. La investigación correlacional es el uso de las estadísticas para comprobar la relación entre diferentes variables. Y por último, la investigación experimental, que es la manipulación de diferentes variables para identificar el efecto sobre otras variables. Y en esa parte dejamos unos videitos para que ustedes los puedan observar para poder ampliar un poco más el tema sobre la investigación en psicología, sobre la psicología evolucionista, la psicología como la ciencia y las diferentes teorías del aprendizaje. Bueno, la ontología como tal y la psicología son disciplinas o son prácticas en líneas generales que comparten un interés común sobre lo humano. Vale decir que interrogan, observan los diferentes fenómenos y aspectos subjetivos de las personas, sus sentimientos, sus pensamientos, las formas de ser, de actuar, de interactuar con los demás, las maneras de establecer diferentes lazos con los otros y la teoría de la mente propuesta no es capaz de eliminar todo resto dualista y pues representa una imagen plausible sobre la relación entre mente y cuerpo como lo podemos observar. Bueno, la ontología no es la teoría del ser o teoría del ser, como muchos les gusta llamarla. Se ocupa del estudio de todo aquello que es, cómo es, qué es lo que ha hecho posible, entre otras cosas. La psicología evolucionista aspira a lograr una unificación mucho más profunda de la mente y el cuerpo que la lograda como tal por la revolución cognitiva. El conductismo podemos decir que es un método observable, mensurable, experimental, que produce como tal un estímulo, una respuesta y un refuerzo. Este conductismo es un sistema psicológico propuesto por Watson y es una visión basada en Ivan Pavlov, en donde se basa básicamente en la filosofía o la ciencia que estudia como tal el comportamiento del ser humano. Antes de cualquier hallazgo empírico, la postura conductista evalúa los diferentes tipos de preguntas que son válidas y que son métodos aceptables en la búsqueda de respuestas como tal. Asimismo, podemos observar la visión mentalista del ser humano, llamada como tal cognitivismo, que es el estudio de los procesos mentales. En un sentido más amplio podemos describir que son los pensamientos, los sentimientos, el aprendizaje, los recuerdos, las tomas de decisiones, las inteligencias, entre otros. Entonces los procesos cognitivos mentales son estos como los podemos observar en esta parte, son la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Bueno, acá como ya les dije anteriormente, hay unos videos para poder ampliar un poco más este conocimiento, ¿sí? Entonces, para poder tener una perspectiva mucho más clara sobre este tema, citamos a ciertos autores o referenciamos a otros autores sobre la epistemología, en la cual Siberio en 1998 dice que es el término epistemología se deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y que es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición del conocimiento y que investiga los fundamentos, los límites y la validez del mismo. Bueno, también Twitter, situado por Mardones en 1991, considera que la noción de la epistemología es aquella ciencia o filosofía de la ciencia que no impone dogmas a los científicos, sino que estimula la génesis y la estructura de los conocimientos científicos. Asimismo, podemos observar la visión ontológica como la visión de la ciencia, la ciencia como un proceso, 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 la ciencia como un proceso,
En esta parte podemos observar que se introdujo, se anexó diferentes enlaces sobre los temas que ya se trataron en este blog para poder tener un poco más claro este tipo o estos conceptos como tal. Entonces, hay diferentes palabras claves que son fundamentales en este tema, como son la interpretación, la comprensión, la epistemología, la razón, el positivismo, la ciencia, el subjetivismo. Son temas que ya en el transcurso de este blog hemos tratado y donde se puede concluir que desde el punto de vista epistemológico, una excepción implícita en la dualidad de existencia humana-realidad es el modo de vivir del hombre afrontando los diferentes dilemas que le plantea la naturaleza. Es un devenir en donde la existencia humana orientada hacia la necesidad constante de hacerse cargo de su propia realidad. Es algo que debemos tener presente siempre. Como conclusión de este maravilloso blog, podemos concluir que la epistemología es la acción que conlleva a estructurar una actitud reflexiva. Es un conocimiento de sí mismo y de la realidad. Es un conocimiento que se conoce y también es un conocimiento discursivo y comparativo. Por otra parte, es innegable la relación entre la filosofía de la ciencia y la razón. La filosofía, por su naturaleza reflexiva, es autopresencia activa de un ser en sí mismo y está ligada íntimamente a la conciencia, porque esta última versa sobre la reflexión del hecho, que es la comprobación de la realidad, y por consiguiente la razón permite el conocimiento de las cosas y la conciencia al acto de ser en el mundo, ya que faculta una constante reflexión sobre las citadas cosas. Acá podemos obtener otras conclusiones sobre los temas que abordamos en este blog, sobre la hermenéutica, Popper y el falsocianismo, que es una corriente epistemológica con sus métodos definidos que busca la manera de interpretar correctamente lo que un autor expone en su texto y revivirlo de la misma manera sin equivocarnos ni alterar como tal la finalidad del mensaje. La fenomenología, que lejos de debe ser un método de estudio, es una filosofía en la cual busca entender el verdadero sentido de los fenómenos, ya sé que es una secuencia de pasos e ideas que dan un resultado científico y cuestiona el modo experimental como un único camino válido para investigar a fondo el ser humano, busca el conocimiento de él y el estudio de sus vivencias. El empirismo y el racionalismo, que es el conocimiento humano, pues no siempre es conjetural, no existen fundamentos firmes y definitivos sobre los que se pueda fundamentar los saberes existentes, y son dos corrientes científicas, la corriente de fenomenología hermenéutica, en la cual se estipulan la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje, Popper y el falsocianismo, que son las corrientes científicas que son el empirismo, el racionalismo, el positivismo y el positivismo. Entonces, como tal, nuestro blog. En la parte de acá donde dice Epistemología Vista 2019 encontramos una descripción detallada de cada uno de nosotros. Espero les haya servido mucho la información y muchísimas gracias.